Y sobre esa muestra, y sobre esa muestra, ustedes van a recoger los datos, ¿no? Supongamos, si quieren trabajar en la Universidad Ricardo Palma, en la Facultad de Medicina, la muestra podría ser 200, 300 alumnos. Obviamente esa cantidad lo obtienen utilizando la fórmula que hemos visto la clase pasada. Entonces, después de obtener el tamaño de la muestra, lo que hacen es recoger los datos de esa muestra, ¿no? Recogen los datos con un cuestionario también validado, con un cuestionario que ha pasado por todo el proceso de validación, o caso contrario, con un cuestionario que ya ha sido validado por otro autor y también pueden utilizar ese mismo cuestionario. Entonces, ya tienen tamaño de muestra, ya recogieron los datos y después de eso viene la parte más importante, ¿no? Entonces, en una tesis o en un artículo, si bien es cierto, toda la estructura es importante, pero lo más importante se puede decir son los resultados, ¿no? Son los resultados. Y a veces ahí hay que precisar cuál es la metodología o el método correcto para presentar los resultados y hacer el análisis, ¿no? Entonces, cuando ustedes recogen sus datos, van a tener una base de datos. Tienen una base de datos ya sea en Excel, en SPSS, en Stata, en cualquier programa que ustedes manejen, van a tener una base de datos. Ahora viene, ¿qué hago con esa base de datos, no? ¿Qué van a hacer con esa base de datos? Entonces, justamente lo que van a hacer, van a generar resultados. Lo van a generar resultados, pero siempre, y recuerden bien, siempre tienen que generar resultados de acuerdo a los objetivos. Cada objetivo debe tener su propia tabla, su propio gráfico o su propia prueba estadística según corresponda. Entonces, justo hoy día en la clase, lo que vamos a mirar justamente son herramientas estadísticas para el manejo de datos en investigación cuantitativa. Es decir, cuantitativa, lo que ustedes están haciendo son enfoques cuantitativos, ¿no? Dentro de los enfoques cuantitativos vamos a mirar análisis descriptivo, univariado y bivariado. También en esta oportunidad vamos a mirar también la parte multivariada, ¿ya? Entonces, ese es un tema bastante importante. Seguramente ustedes cuando ya ejecuten la tesis se van a encontrar con estas opciones y en el proyecto sí van a mencionar, ¿no? En el proyecto donde dice en metodología en análisis de datos, ahí tiene que mencionar que ustedes dentro de su análisis final o dentro de su tesis van a hacer un análisis univariado, bivariado y multivariado, ¿no? Entonces, ese es como un preámbulo de la importancia que tiene este tema para presentar adecuadamente los resultados, ¿ya? Entonces, antes de empezar, es importante también precisar que ustedes cualquier momento pueden levantar la mano, simplemente preguntar, activan su audio y pueden preguntar en cualquier momento. Si en caso no se ha entendido, igualmente me pueden decir para poder repetirlo, ¿ya? Entonces, a ver, la siguiente lámina, por favor. Por ejemplo, ya saben, mi nombre es el doctor Rubén Espinosa. Ustedes me pueden, ya lo tienen mi nombre. Si han entrado en la primera clase, ya tienen mi nombre. Entonces, vamos a continuar con este taller. A ver, aquí rápidamente, siempre es importante, antes de empezar, mirar algunas definiciones, ¿no? ¿Qué es el análisis? Lo que vamos a mirar es o comparar el análisis bivariado y multivariado, ¿no? Bivariado, primero, ¿cuál es la definición? Bi, acuérdense su nombre mismo, bi, es analizar la relación entre dos variables, bivariado, dos variables, ¿no? Buscando asociaciones o diferencias entre ellas. Y el multivariado, como su nombre también lo dice, multi, analiza simultáneamente la relación entre múltiples variables. Entonces, ahí cuando les preguntaba, o seguramente ustedes, alguien más les ha preguntado, cuando ustedes miran el tema de una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad no solamente tiene una causa, ¿no? Es multicausa. Entonces, es conveniente en ese tipo de análisis siempre aplicar el análisis multivariado. Si bien es cierto, también van a aplicar el bivariado, pero los resultados, la discusión, la conclusión, siempre lo tienen que hacer con el análisis multivariado, ¿ya? Ese es el análisis más efectivo y más real. Es decir, les va a dar resultados más reales. Lo que corresponde es el análisis multivariado. Entonces, bivariado, multivariado, bi, porque analiza dos variables, asociación, relación entre dos variables, y multivariado mide la asociación entre más de dos variables, ¿no? El objetivo, cada uno tiene su propio objetivo. Por ejemplo, el bivariado es explorar y entender las relaciones simples entre dos variables, cómo identificar si hay una asociación entre un factor
un desenlace de salud, por ejemplo, mientras que el multivariado es determinar cómo varios factores de riesgo o características afectan al desarrollo específico, o también cómo afectan o cómo están asociados a la variable desenlace, ¿no? A la variable principal. Ahí están los ejemplos, algunas ventajas también, y las pruebas estadísticas a aplicar. Este es importante, justo ustedes tienen que detallar en el análisis o en el plan de análisis de datos en su proyecto qué pruebas estadísticas van a utilizar. Abajo en la parte inferior, donde dice análisis bivariado, ahí están las pruebas estadísticas, ¿no? ¿Qué pruebas estadísticas podemos utilizar cuando queremos hacer un análisis bivariado? Bivariado, cuando queremos medir la asociación, por ejemplo, de dos variables. Quiero medir la asociación entre peso y edad. Supongamos tengo la edad y el peso de 100 personas. Quiero medir la asociación entre peso y edad. Ambas variables son variables cuantitativas. Peso es cuantitativa, edad es cuantitativa. Entonces quiero medir la relación. Entonces, para escoger la prueba estadística, cuando son variables cuantitativas, lo que tienen que hacer es primero buscar la prueba de normalidad. Si los datos tienen una distribución normal, entonces aplican correlación de Pearson. Y si los datos no tienen una distribución normal, aplican la correlación de Spearman, ¿ya? Entonces, abajo está, ¿no? Por ejemplo, en bivariado pueden utilizar correlación de Pearson, Spearman, la prueba T de Student, la prueba ANOVA, chi cuadrado, entre otras, ¿no? Son las principales. Por ejemplo, la prueba T de Student se aplica para comparar dos promedios, dos medias, ¿no? Dos medias. Esa es la prueba paramétrica, pero también hay otro campo similar a prueba de T de Student, la prueba de Mann de Whitney o Wilcoxon. Son pruebas no paramétricas que también nos ayuda a medir lo mismo, ¿ya? Lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Uno es prueba paramétrica y el otro no paramétrica. ¿Y cuándo utilizo la paramétrica? Cuando los datos tienen una distribución normal. Caso contrario, utilizamos la prueba no paramétrica, ¿no? Y el ANOVA ya no compara dos promedios, sino compara más de dos promedios, ¿no? Y su reemplazo o su partner de ANOVA sería Kruskan-Wallis en la prueba no paramétrica. En la prueba paramétrica es el ANOVA, que compara más de dos promedios, y en la prueba no paramétrica es Kruskan-Wallis, que compara ya no promedios, sino la prueba no paramétrica compara medianas. ¿Listo? Y en la parte multivariado, fíjense, ahí ya no, ya entra otro tipo de pruebas estadísticas, ¿no? Más hablamos de regresión múltiple, regresión logística, regresión de Cox, análisis de componentes principales. Por ejemplo, la regresión múltiple. Yo quiero saber, he identificado mi variable dependiente. Por ejemplo, mi variable dependiente puede ser cuantitativa o cualitativa. Por ejemplo, que sea una enfermedad, ¿no? Tengo o no tengo enfermedad. Y la variable es independiente, puede ser la edad, puede ser el sobrepeso, puede ser diabetes, puede ser actividad física, entre otras. Tengo un conjunto de variables independientes y quiero saber cómo está asociado a la tenencia de una enfermedad. Entonces, ¿cómo medimos eso? A través de una regresión lineal logística. En este caso, logística, ¿por qué? Porque la variable principal es dicotómica, tiene o no tiene enfermedad. Y la regresión múltiple se utiliza cuando la variable dependiente es cuantitativa. Por ejemplo, una variable cuantitativa puede ser, a ver, ingresos, ¿no? O por ejemplo, el peso de una persona. El peso de una persona es una variable cuantitativa. Eso puede ser variable dependiente. ¿Y cuáles serían las variables independientes que afectan teóricamente al peso? Puede ser la actividad física, el sedentarismo, ¿no? El otro, a la alimentación, el otro es calidad de sueño, entre otras, ¿no? Un conjunto de variables independientes que en teoría afectarían o incrementarían el peso, ¿no? Entonces, cuando se tiene que la variable dependiente o la variable principal o la variable de desenlace es cuantitativa, aplicamos regresión múltiple, ¿ya? Entonces, recuerden bien que cada estudio, que cada investigación tiene su propia prueba estadística a utilizar. No en todas se aplica lo mismo. Entonces, ¿depende de qué? Mucho depende del tipo de variables que están estudiando y también depende de los objetivos. Entonces, el uso, la selección de las pruebas estadísticas depende mucho de la tipología de variables y de los objetivos que ustedes están planteando en su tesis.
¿Ya está? Este es como un bosquejo nada más. A ver, en la siguiente lámina vamos a mirar un ya mayor detalle. La siguiente lámina. A veramos. Catherine, por favor. Ahí está muy bien. Ya. Eh, Analítico, muy bien. Acá, seguramente en la clase anterior también conversamos un poquito de tipología de investigación, ¿no? Hay analítico transversal, eh, ¿no se acuerdan? Porque es simplemente medir la asociación en un periodo fijo de tiempo. Es como una fotografía. Lo transversal es una fotografía del momento. Caso control, y hemos mencionado también, en caso control lo primero que hacen es identificar el caso. En este caso puede ser una enfermedad y después de eso estudiar o investigar las causas. Caso control, ¿no? Primero identifico el caso, después recién investigo las causas que generó ese caso. Cohorte no es otra cosa que siga un grupo a lo largo del tiempo para observar el desarrollo de una enfermedad. Por ejemplo, si ustedes tienen una base de datos de una enfermedad, supongamos como ejemplo, de una enfermedad desde el 2010, 2011, 2012, 13, a lo largo de un periodo de tiempo, entonces es un estudio de tipo cohorte. Ya no es una fotografía. La fotografía era, por ejemplo, una enfermedad en el año 2025 y sobre eso analizan todos los resultados. Eso es transversal. En cambio, longitudinal o tipo cohorte, cuando hacen seguimiento a una unidad de investigación a lo largo del periodo de tiempo. Entonces, ¿cuál de los tipologías de investigación es más consistentes? Obviamente el tipo cohorte, porque ustedes van a conocer la evolución de una enfermedad a lo largo de un periodo de tiempo, ¿ya? Entonces, eso es importante que ustedes lo manejen, ¿ya? Cuando se trata de un estudio analítico transversal, la medida de asociación, fíjense en la columna nada más donde dice medida de asociación, recuerden, eso es importante, ¿eh? No vamos a detallar mucho el tema del concepto, la fórmula, nada por el estilo, pero es importante que sepan qué prueba estadística van a utilizar ustedes de acuerdo a su tipo de investigación. Ahí sí lo pueden definir rápidamente. Cada uno de ustedes sabe el tipo de investigación que va a desarrollar. Entonces, si aquellos que desarrollan el tipo de investigación analítico transversal, entonces van a utilizar, se recomienda utilizar razón de prevalencia. Ahí está ahí, medida de asociación, el RP, razón de prevalencia. El RP, seguramente ustedes cuando han leído antecedentes han encontrado también el RP con su respectiva valor, ¿no? Entonces, en estudios de tipo analítico transversal, ustedes van a utilizar razón de prevalencia. Y en el estudio de tipo caso control, van a utilizar odds ratio, ¿no? El OR, caso control. Si alguien de ustedes está desarrollando un estudio de tipo caso control, entonces utiliza en la prueba estadística para medir la asociación, vas a precisar que se utilizará odds ratio. Hay odds ratio crudo y odds ratio ajustado. Igualmente, hay razón de prevalencia cruda y razón de prevalencia ajustada. ¿Cuál es la diferencia? Cuando se dice cruda, simplemente está verificando la asociación entre dos variables en forma independiente, dos variables, y ajustada significa que trabaja en forma simultánea, es decir, ahí interviene el análisis multivariado, ¿no? Ajustado, inclusive está ajustado a las demás variables. Entonces, ¿cuál es se puede decir, el resultado más exacto o más confiable? ¿Razón de prevalencia cruda o ajustada? Entonces, la más confiable sería razón de prevalencia ajustada, porque está ajustando a las demás variables, a las variables confusoras. Muchas veces cuando nos sale asociación, que existe asociación, a veces decimos, no, pero tal vez está influyendo otras variables que no lo hemos medido, ¿no? Esa es en una razón de prevalencia cruda, porque no está interviniendo otras variables, simplemente lo estamos midiendo la asociación entre esas dos variables. En cambio, en la ajustada ya intervienen las demás variables. Entonces, al momento de intervenir, esa falsa asociación que ocurrió en la razón de prevalencia cruda se excluye, ¿no? Y justamente al ajustar nos estaría dando los mejores resultados. Ambos lo van a calcular, lo van a poner en su proyecto de tesis o en la tesis, pero las conclusiones, la discusión, la conclusión, la recomendación lo van a hacer con razón de prevalencia ajustada. Lo mismo con odds ratio o OR ajustado, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos? Fíjense en la última fila, método de asociación. Cuando si están haciendo un estudio de tipo cohorte longitudinal, entonces van a utilizar como prueba estadística hazard ratio, ¿no? O razón de riesgo.
hazard ratio, razón de riesgo. De los tres, si me preguntaran ustedes, profesor, ¿cuál sería la mejor información o mejor tipología de investigación? Yo diría que el tercero, ¿no? Hazard ratio, porque es una investigación de tipo longitudinal, tipo cohorte, porque ustedes van a tener datos de varios años, es decir, van a hacer seguimiento a una enfermedad durante varios años. Cuando ustedes hacen seguimiento a una enfermedad de varios años, ustedes van a saber el comportamiento, la tendencia, es decir, es como que lo van a conocer mejor, lo van a conocer mejor, porque ya lo han visto muchos años. En cambio, si ustedes ven como una fotografía de un solo año, esos son los estudios transversales, una foto, va a ser complicado, ¿no? Solamente ahí mediríamos asociación, más no causa-efecto. En cambio, en un estudio de tipo cohorte longitudinal, tipo cohorte, sí puedes medir causa-efecto. ¿De qué manera una variable independiente influye en la dependiente? En cambio, en los estudios tipo transversal, perdón, transversal, no se mide causa-efecto. ¿Listo? No se mide causa. Eso, cuidado, se equivocan. En estudio de tipo transversal no deben mencionar causa-efecto, es decir, no deben mencionar que la variable A influye en la variable B, que la variable A impacta sobre la variable B. Eso no. Lo único que van a mencionar es asociación. La variable A está asociada a la variable B. ¿Ya? Eso es importante porque muchas veces cuando hacen estudios de tipo transversal, en las conclusiones utilizan mucho la palabra efecto, influye, impacto. No corresponde. Entonces, metodológicamente es incorrecto utilizar esas terminologías en un estudio de tipo analítico transversal. ¿Ya? En cambio, si ustedes tuvieran un estudio de tipo cohorte longitudinal, ahí sí se recomienda precisar causa-efecto. ¿Listo? A ver la siguiente. En la siguiente vamos a mirar, miren acá, medidas de asociación y sus medidas de frecuencia, ¿no? Acá, como ya mencionamos, tenemos tres medidas de asociación: razón de prevalencia, RP, odds ratio OR, riesgo relativo, RR. Eh, en razón de prevalencia, como su nombre lo dice, ¿qué es lo que miden o comparan? Prevalencia. ¿Cómo interpretan? Interpretan en términos de prevalencia. En cambio, en odds ratio comparan dos odds. Y ahí la interpretación ya no es prevalencia, la interpretación va a ser en probabilidades. Y el último, en el riesgo relativo o en tipo de investigación longitudinal, ahí la medida de frecuencia es comparar dos incidencias, ¿ya? ¿Cómo calculan? Simplemente la prevalencia es número de casos existentes sobre los números de participantes y el odds viene a ser número de casos sobre los números de no casos y la incidencia es número de casos nuevos durante el seguimiento y número de participantes, ¿no? Esa es la fórmula. Ahora, como también les he mencionado, ya no es necesario que ustedes apliquen una fórmula, ¿no? Lo importante para ustedes, para los investigadores, es saber cuándo utilizar cada metodología o cada tipo de prueba estadística. Solo eso. Los cálculos lo va a hacer un software. Entonces, para ustedes sí tienen que conocer cuándo utilizar cada prueba estadística o cada prueba bioestadística, ¿no? Entonces, en la siguiente, miremos. Siguiente. Ya. Esta parte necesito que lo tengan bastante presente. Ya cuando ustedes obtengan ya los resultados, ¿no? Van a obtener RP, van a obtener OR o el riesgo relativo. Es decir, cualquiera de ellas, ¿ya? Cualquiera de ellas. Para cualquiera de ellas, esta interpretación va a ser igual. Para RP, por ejemplo, cuando el RP es igual a 1, si a ustedes les sale razón de prevalencia, después de analizar su base de datos, la razón de prevalencia es igual a 1, quiere decir que no hay efecto, no hay asociación. Cuando el RP es igual a 1, no hay asociación. Cuando el OR es igual a 1, no hay asociación. Cuando el RR, riesgo relativo, es igual a 1, no hay asociación. ¿Ya? Entonces, ahí viene la definición, ¿no? Ustedes, ¿cuándo van a decir que no existe asociación? Cuando cualquiera de las pruebas estadísticas que hemos aplicado sale igual a 1. Pero ¿qué pasa si razón de prevalencia, el OR, el riesgo relativo sale mayor a 1? Entonces, ahí sí existe asociación. Quiere decir que el grupo expuesto tiene mayor prevalencia del desenlace que el grupo no expuesto. Inclusive, se puede decir que es un factor de riesgo, ¿no? Factor de riesgo, ¿ya? Entonces, cuando es mayor a 1, sí existe asociación, ¿ya? Y cuando es menor a 1,
el RP o R o RR, si es menor a uno, también existe asociación, pero se considera como un factor protector. O también, en otras palabras, el grupo expuesto tiene menor prevalencia del desarrollo que el grupo expuesto, ¿ya? Entonces, esta nomenclatura es igual para los tres, para el RP, para el OR y para el RR, ¿ya? Es igual. Si es igual a uno, se concluye lo mismo para todos, no hay asociación. Si el RP o el OR o el RR es mayor a uno, significa es un factor de riesgo si hay asociación. Si es menor a uno, también es un factor protector y si hay asociación. ¿Listo? Y no solamente la asociación lo vamos a medir con estos numeritos de igual a uno o mayor a uno o menor a uno. También más adelante, ya en sus resultados, ustedes van a evaluar el p-valor o los intervalos de confianza. Siempre en estadística, si ustedes encuentran el p-valor, es la probabilidad de cometer el error tipo uno. Ese valorcito tienen que compararlo con el 0,05. Entonces, ¿qué es lo que podrían esperar ustedes que sea menor? Si es menor el valor obtenido comparando con el 0,05, significa que hay asociación. Caso contrario, no existe asociación, ¿ya? Entonces, también con el p-valor, ¿no? Con el p-valor se define si existe o no existe asociación, además de comparar con el 1, si es igual a 1, si es mayor a 1 o menor a 1. ¿Listo? Veamos la siguiente lámina. Vamos a mirar un ejemplo de analítico transversal. Como les he mencionado, muchas de las conclusiones que vamos a llegar es similar. Si conocemos analítico transversal, las decisiones y las decisiones sobre todo va a ser similar para odds ratio y va a ser similar para riesgo relativo. Acá tienen que conocer, esta parte lo vamos a detallar para que si ustedes están en un estudio de tipo caso control, van a trabajar con odds ratio, pero las decisiones van a ser similares a lo que vamos a mirar ahorita en analítico transversal. A ver, siguiente. Por ejemplo, acá tenemos, si quieres saber si la ingesta de Coca-Cola está asociada a la obesidad en un grupo de peruanos mayores de 18 años, ¿no? ¿Cuál sería la variable población? Lo mismo, ¿no? Siempre es importante, acá también es importante como en el tamaño de la muestra, construir nuestra pregunta pico, ¿no? Pico sobre todo acá. Población, adultos peruanos mayores de 18 años. Intervención, son toma de Coca-Cola. Y el otro comparativo es no tomar Coca-Cola. Y la variable resultado, desenlace o la variable dependiente, como lo conocen, sería diabetes mellitus, ¿no? Asociado, por ejemplo, acá hay un error, ¿no? Hay un pequeño error. Debería ser obesidad, abajo aparece diabetes, ¿no? Entonces, la variable principal, de acuerdo al título, es obesidad, ¿ya? No es diabetes, es obesidad. Entonces, siempre es importante que ustedes construyan una matriz de esta forma, una tablita de esta forma llamado pregunta pico-pico. Pico-peco, en este caso pico, ¿ya? A ver, siguiente. Entonces acá solamente para definir la variable dependiente, la variable de desenlace. Ya está. Miren acá, obesidad. Que decíamos que era obesidad, ¿no? Por error de tipeo se puso diabetes, ¿no? Es obesidad. Entonces, en una tabla, como mencionamos para el tamaño de la muestra, en columnas debe ir la variable principal. ¿Cuál era la variable principal? Obesidad. Acá está. Mira, obesidad y no obesidad. Y en las filas van las variables independientes. Y una de las variables independientes era toma Coca-Cola o no toma Coca-Cola, ¿no? Puede haber más variables independientes, pero todas van a ir en fila. Entonces, esto de acá se construye. ¿Cómo se construye? Una tabla de entradas de 2 por 2. Ahora bien, ahora con esta tabla, ¿cómo construyo o cómo genero? En primer lugar, ¿quién construyó esta tabla? Esta tabla, estos resultados, viene de una base de datos. Entonces, simplemente se le da una orden al software y el software te va a generar una tabla así como los resultados. Y no solamente eso, también te va a generar las pruebas estadísticas. A ver la siguiente. Siguiente, por ejemplo, en la siguiente vamos a mirar. Acá está. Entonces, ¿cómo calculo? ¿Cómo calculan ustedes? Esto, si bien es cierto, los cálculos lo va a hacer el software, el SPSS, ¿no? Pero solamente quería mencionarlos cómo lo hace. La prevalencia, razón de prevalencia, no es otra cosa que calcular donde dice toma Coca-Cola con obesidad. Primero, el factor de riesgo sobre el problema, que es el 105, ¿no? Toma Coca-Cola es un factor de riesgo y la obesidad es el problema. Es decir, tomo Coca-Cola y obesidad. Eso
sobre su total, pero por fila. Sería 105 entre 365. Y lo mismo abajo, que es 55 entre su total 455. Esa división, ¿no? Entonces, ¿esa división cuánto sale? 2,45. Fíjense, marca ahí, tal vez Katherine lo puedes sombrear nada más. El resultado, la razón de prevalencia del RP, el RP salió abajo 245. 245 acá, ¿no? Sale 245. Ahora, ese 245, ¿cómo lo interpretan? ¿Cómo podrían interpretar 245? Entonces, los 245, 2,45, 2,45, perdón, 2,45, 2,40, ¿cómo lo interpretan? Es la razón de prevalencia. Se interpreta así, fíjense en esto porque también en el PPT está bastante detallado, pero entrando ya a la interpretación es así, ¿no? Las personas que toman Coca-Cola, mira, las personas que toman Coca-Cola tienen 2,45 veces más prevalencia de tener obesidad en comparación con las personas que no toman Coca-Cola. Es decir, miren, 2,45 veces más de tener prevalencia de obesidad en comparación con las personas que no toman Coca-Cola. Entonces, fíjense el peso que tiene tomar Coca-Cola en la obesidad. Ahora, si a ustedes se les complica decir 2,45 veces, si quieren mejor interpretarlo con porcentaje, entonces lo que pueden hacer es a ese 2,45 le restan -1 y le multiplican por 100. Hagamos eso mentalmente. Por ejemplo, 2,45 menos 1 sería 1,45. 1,45 por 100 sería 145%, ¿no? Es decir, ya lo hemos convertido en porcentaje. Nuevamente, 2,45 menos 1, 1,45. 1,45 por 100, 145%. Entonces, ese 145% también nos ayuda para interpretar. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Igual, las personas que toman Coca-Cola tienen 145% de prevalencia de obesidad en comparación con las personas que no toman Coca-Cola. Bastante alto, ¿no? Entonces, eso es la fuerza de asociación de un factor de riesgo sobre la variable principal, en este caso sobre la obesidad. ¿Listo? Entonces, esa es la razón de prevalencia. Entonces, en la razón de prevalencia no solamente te dice que existe asociación, sino te da la fuerza de la asociación de ese factor de exposición sobre la variable principal. Ya está. A ver, la siguiente. Más adelante vamos a mirar. Acá, miren, mira, acá les dejo una plantilla solamente para que ustedes puedan reemplazar. Por ejemplo, el 2,45. En el anterior lo interpreté mentalmente como ustedes lo han hecho. Pero acá ya les dejo la plantilla para que lo reemplacen nada más. ¿Cómo sería una interpretación completa? Dice, según los datos analizados en la población de estudio, la proporción de obesos en el grupo que toma Coca-Cola fue de 145% mayor con respecto al grupo que no toma Coca-Cola. Este resultado fue estadísticamente significativo y ahí ponen el resultado, ¿no? La razón de prevalencia más su intervalo de confianza y el p-valor. Ahí está. Entonces, donde los casilleros, inclusive donde está pintado de verde, ustedes pueden reemplazar con su resultado que obtienen, ¿no? Ahí está bastante sencillo, ¿no? Es decir, ahí es importante precisar, sí, que ustedes tienen su propia variable, ¿no? Obviamente tienen que adaptarlo a su propia variable. Acá la variable es toma Coca-Cola y obesidad. Entonces, en caso de ustedes, simplemente es adaptar a su propia variable, ¿ya? Esta es la forma de interpretar también en forma bastante detallada. Y en la otra forma, también es más rápido, pueden mencionar, ¿no? Las personas que toman Coca-Cola tienen 145 veces más, 145% de prevalencia en comparación con las personas que no toman Coca-Cola, ¿no? Este estudio fue estadísticamente significativo. ¿Por qué? ¿Por qué es estadísticamente significativo? Porque tiene que hallar el p-valor. Si el p-valor en la anterior tabla salió menor a 0,05, significa que existe asociación, ¿no? Pero ¿qué pasa si no existe asociación? Ya no es necesario interpretar. Si no existe asociación, no es necesario interpretar, ¿ya? Solamente se interpreta cuando existe asociación, cuando el p-valor es menor a 0,05. Listo. La siguiente. Miren acá, por ejemplo.
Acá ustedes se van a encontrar así, ¿no? Ahí está el RP bivariado y al costado la regresión múltiple, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá ya tienen muchas variables independientes, sexo, edad, estado de estrés, consumo de alcohol, actividad de fumar, consumo de Coca-Cola. Muchas variables, ¿no? Entonces, cada uno se interpreta. Por ejemplo, el sexo. ¿Cuánto salió el sexo? Miren el p-valor. El p-valor en sexo masculino es 0.0001, ¿no? Entonces significa que existe asociación. ¿Y cómo lo van a interpretar? Entonces, las personas del sexo masculino tienen 0.41 veces prevalencia de obesidad en comparación con las del sexo femenino. Ahora, ese 0.41 ustedes lo pueden para una interpretación mejor, conviértanlo en porcentaje. ¿Cómo convierten en porcentaje 0.41? Entonces lo que van a hacer es lo siguiente, 0.41 menos 1, ¿cuánto sería? 0.59, menos 0.59. Es decir, 0.41 menos 1 sale menos 0.59. Si lo multiplican eso por 100, sería menos 0.59 por 100, sería menos 59%. Menos, ¿ah? Menos. Entonces la interpretación sería así, ¿no? Las personas del sexo masculino tienen menos 59% de prevalencia de obesidad en comparación con las del sexo femenino, ¿no? ¿Ya? Eso es. Entonces, recuerden que aparentemente ser del sexo masculino es un factor protector ante la obesidad, ¿no? Ya está. Lo mismo intervienen, interpretan para el grupo de A, etcétera, ¿ya? Acá, al costado está la regresión múltiple. Esa es la razón de prevalencia ajustada. Miren solamente, a ver, a ver, en sexo, no, seguimos en sexo. En sexo era 0.41, ¿no? Y en el otro lado es 0.49, ya varía. Es decir, el valor en razón de prevalencia múltiple es diferente, ya varía. ¿Listo? Entonces, ustedes van a presentar un cuadro de este tipo. En una columna, razón de prevalencia cruda, y en la otra columna, razón de prevalencia ajustada. Listo. Cuando las variables son categóricas. En la siguiente, ya está. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros hemos visto, por ejemplo, cuando la categoría era dos categorías, ¿no? Sexo, por ejemplo, hombre-mujer, el otro era toma Coca-Cola, no tomo Coca-Cola. Pero ¿qué pasa si la categoría o la variable independiente es más de dos categorías? Por ejemplo, estado de estrés, bajo, moderado, alto. Bajo, moderado, alto, ¿no? Entonces ahí ya no son dos categorías, son tres. Y se interpreta igual. Por ejemplo, acá, el 1.89. El 1.89, miren en estado de estrés, moderado, moderado, 1.89. Pero fíjense al costado del p-valor. ¿Cuánto salió el p-valor? 0.013. Ese p-valor es menor a 0.05, por lo tanto existe asociación. ¿Con qué otro valor se puede verificar la asociación? Uno es el p-valor. Uno es el p-valor. Acuérdense, el p-valor comparan siempre con el 0.05. Si es menor, existe asociación. Y la otra forma, ¿qué pasa si no tienen el p-valor? Si no tienen el p-valor, la otra forma de verificar asociación es con el intervalo de confianza. Si el intervalo de confianza no contiene al número uno, existe asociación. Como por ejemplo ahí, ¿no? Mire, de moderado. Moderado, razón de prevalencia era 1.89. ¿Cuál es su intervalo? Su intervalo es de 1.65 a 1.97. En ese rango, ¿estará el número uno? No está el número uno, no está. Por lo tanto, existe asociación. Pero ¿qué hubiera pasado si ese intervalo abarcaba o contenía el número uno? Ahí sí hubiéramos dicho, como contiene el número uno, no existe asociación, ¿ya? Entonces, una forma de mirar, perdón, si existe asociación, no existe asociación, es mirando el intervalo de confianza. Si el intervalo de confianza no contiene el número uno, existe asociación. Pero sí contiene el número uno, no existe asociación. ¿Listo? La interpretación es igualito, ¿no? Acá, las personas que tienen un estrés moderado tienen 1.89 veces más prevalencia de obesidad en comparación con las personas de estrés bajo, ¿no? Ustedes siempre tienen que buscar la categoría de referencia. Es decir, en este caso la categoría de referencia es el estrés bajo. ¿Por qué?
o cómo consideran la categoría de referencia. Es decir, es la categoría donde se presenta el menor problema. ¿Cuál es el problema? Obesidad. Y según tus cuadros, según tus mismos resultados bivariados, ¿dónde habrá menos frecuencia o menos casos de obesidad? Justamente en el rango de estrés bajo. Por eso el estrés bajo es una categoría de referencia, ¿ya? Entonces, eso es importante. Seguimos. Al costado está la interpretación. Seguimos. Ya, ahora, ¿qué pasa cuando la variable independiente es numérico? Ya hemos visto cuando la variable independiente es dicotómico, dos, sí, no. Tomo Coca-Cola, no tomo Coca-Cola. Hombre, mujer. Y también hemos visto cuando la variable independiente es más de dos categorías. El nivel de estrés, bajo, moderado, leve y alto, o moderado, alto. Pero ¿qué pasa ahora si la variable independiente es numérica? ¿Cómo se interpreta? Ahí está el caso, ¿no? La siguiente. Entonces, siguiente, acá está, ¿no? Una de las variables independientes es la edad. La edad, miren, fíjense, no tiene categorías. No tiene categorías, ¿no? Entonces, pero ahora, ¿cómo lo interpretan? ¿Cómo lo interpretan el 1.56? ¿No? ¿Cómo interpretan? Entonces, en este caso, la variable independiente es numérico, no es categórico. La edad es numérico. Entonces, ¿cómo lo interpretan? Miremos la siguiente, la siguiente. Ahí está bastante detallado, mejor lo vamos a mostrar acá. Acá, lo mismo que ustedes ya les he presentado para una variable anteriormente, cómo se interpreta. Esta es una plantilla. Entonces, cuando se trata de una variable cuantitativa, la interpretación es así, ¿no? Según los datos analizados, en la población de estudio por cada año que aumenta la edad, es decir, la edad va aumentando, ¿no? A medida que va aumentando la edad, la proporción de obesos aumenta en 36, 56% mayor, ¿no? Este resultado fue estadísticamente significativo, etcétera, etcétera. Entonces, en la edad siempre ustedes van a mencionar a medida, en peso, en edad, es decir, en variable cuantitativa, a medida, en este caso, la edad aumenta en años, ¿no? Siempre nuestra edad es en años. Entonces, a medida que va aumentando los años, la obesidad aumenta en 56%. ¿Por qué 56%? Regresa un poco en la lámina anterior, en la lámina anterior, en la lámina anterior, Catherine. Ya, ahí, por ejemplo, la edad, la edad. La edad, fíjense, el RP era 1.56. ¿Y eso cómo lo convertíamos en porcentaje? Era 1.56 menos 1, 0.56. Por 100, 56%. Obviamente de ahí sale, ¿no? ¿Cómo se convierte? Y si hemos mencionado, para convertir en porcentaje, se resta menos 1 y se multiplica por 100. Por eso sale 56%, que eso mismo está mostrándose en la lámina anterior, en la lámina siguiente. La siguiente, ahí está, ¿no? La siguiente, ahí. Ahí está ese 56% mayor, obtiene de la resta y la multiplicación por 100%, ¿no? Entonces, la forma de interpretar cuando la variable independiente es numérico también es de esta forma. A medida que aumenta la edad, el sobrepeso y la obesidad aumenta en 56%. ¿Listo? Acá no hay una categoría de comparación. Cuando la variable independiente es numérico, es cuantitativa, no hay categoría. No hay categoría de comparación, simplemente se le dice a medida que va aumentando la edad. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido la variable independiente peso? ¿No? Entonces, peso, hay que mirar cuál es la unidad de medida. Si es en kilos, diríamos, ¿no? A me- Peso, obesidad, no, otro. Peso, obesidad, no, otra variable numérica, a ver, que tiene que ver con obesidad. Número de horas de sueño, puede ser, ya, número de horas de sueño. Entonces, a medida que va, seguramente ahí puede salir inversa, a medida que va aumentando el número de sueños, la obesidad se incrementa en tanto por ciento, ¿ya? Es decir, siempre cuando la variable independiente numérico hay que revisar la unidad de medida. Cuando es edad en años, ¿no? Ya hemos definido. Cuando es tal vez sueño en número de horas, y eso va a depender del tipo de variable cuantitativa y de su respectiva unidad de medida. ¿Ya? Siguiente. Esto ya lo hemos mirado. Quisiera que pases a la siguiente, al ejemplo. Siguiente, a la siguiente. Esto ya lo hemos mirado. ¿Ya? Siguiente, siguiente. Hay unos ejemplos que les he mostrado. Quiero mostrarles eso. Siguiente, siguiente. Eso es lo mismo. Ahí está.
Ya, acá, para hacerlo ya más práctico, ¿no? Resumiendo nada más, resumiendo, ustedes van a utilizar, de acuerdo a la tipología de investigación, van a utilizar ya sea para analítico transversal, razón de prevalencia, para caso control, odds ratio, y para tipo cohorte van a utilizar riesgo relativo. Ahora, hay muchas fórmulas que amerita calcularlo a veces manualmente utilizando el Excel, pero la sugerencia ya no, ¿no? Entonces, para eso vamos a utilizar paquetes. El siguiente, por ejemplo, ¿qué paquetes hay? Acá están los paquetes, el R, Stata, el Excel mismo, pero el Excel no te ayuda mucho para este tipo de pruebas estadísticas, el SPSS, Minitab, Python, entre otras. Ahí la sugerencia, si ustedes quieren empezar con algún software, quieren manejar un software, pueden empezar tal vez con Stata o SPSS o simplemente migrar directamente al R. El R, el software R es gratis, simplemente descargan de la página del internet y pueden utilizar. Lo único malo es que necesita un poquito de programación, pero tiene muchas bondades, es muy potente, ¿ya? Siguiente. Acá, para hacer el análisis de los resultados, ya sea el análisis bivariado, multivariado, la sugerencia es siempre debe tener claro, listo y preparado su operacionalización de variables. Es decir, todos en su operacionalización de variables van a precisar cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente, cómo se categoriza cada variable, todo eso. Es decir, la fuente principal para generar los resultados, ¿no? Ya sea bivariado, multivariado, es tener listo y terminado su operacionalización de variables. Inclusive esto en el proyecto ya debe estar, ¿no? En su proyecto de tesis ya debe estar la matriz de operacionalización de variables. Siguiente. Por ejemplo, acá, esta es una tesis de una alumna, perdón, donde dice factores maternos asociados al parto por cesárea. Entonces, ¿cuál es la variable principal? Parto por cesárea. Esa es la variable principal, la variable de desenlace, la variable dependiente. ¿Y cuál es la variable independiente? Los factores. ¿Cuáles serán los factores? Ahí está abajo, ¿no? Edad materna, grado de instrucción, lugar de residencia, estado civil, ingreso económico, seguro de salud, antecedentes. Ahí está. Entonces, lo correcto, además de matriz de operacionalización de variables, es tener bien definidos los objetivos, definidos las variables y los objetivos. Acá está. Siguiente, entonces una vez definidos los objetivos, siguiente, primero se genera el análisis univariado. Univariado quiere decir, se muestra el resultado de cada una de las variables que está en tu investigación. Esa es la primera tabla. Siempre tienen que poner la primera tabla, como lo muestran ahí, ¿no? Análisis univariado, es decir, mostrar los resultados de cada una de las variables descriptivos, este descriptivo. Si ustedes tienen base de datos que tienen a nivel de regiones, lo pueden hacer su mapita, un mapa de esta forma. Pero si no tiene a nivel de regiones, no amerita hacer mapa, solamente pueden quedarse con la tabla uno. Después viene la tabla 2, siguiente. Siguiente, ahí está. Miren, ahí está el análisis bivariado, ¿no? De acuerdo a los objetivos. El bivariado no es otra cosa que comparar dos variables. Ya hemos dicho, comparar dos variables. Por ejemplo, en esa tabla donde dice bivariado, estamos comparando edad versus parto por cesárea. ¿Cuál era la variable principal? Parto por cesárea. Y eso va en columna. Ahí está, miren, parto por cesárea por columna. Y en cada fila va la edad, nivel educativo, lugar de residencia, paridad, ingresos económicos, socioeconómicos, ¿no? Por ejemplo, la edad, aparentemente, según su matriz de operacionalización de variables de la alumna, la edad es cuantitativa, pero ella ha precisado que la edad lo ha categorizado mayor o igual a 35 y menor a 35. Entonces ya se convierte esa variable cuantitativa que teóricamente lo teníamos, según su matriz de operacionalización de variables, ya no es cuantitativa, sino es cualitativa, dicotómica, porque lo ha convertido en dos categorías. También es válido, ¿ya? Por eso es importante tener su matriz de operacionalización de variables. Entonces ahí, como se dan cuenta, la edad está relacionando con parto por cesárea. ¿Cuánto salió el RP? 1.301, ¿no? Mayor o igual a 35 años, su RP es 1.301. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las mujeres mayor o igual a 35 años tienen 1.30 veces más prevalencia de parto por cesárea en comparación con las mujeres menores de 35 años, ¿no? Eso es verdad, ¿no?
cada año las mujeres postergan más el tema de su parto y cuando a medida que va aumentando la edad, ya muchas migran a parto por cesárea, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, ese es un tema de discusión, en los últimos años ha aumentado mucho el parto por cesárea, ¿no? Mucho, es decir, en todas las instituciones ya aplican directamente el parto por cesárea. Entonces, este resultado coincide, ¿no? Quiere decir que las mujeres a mayor de edad, mayor o igual a 35 años, tienen 1.30 veces más, 30 veces más prevalencia de parto por cesárea en comparación con las mujeres menores de 35 años, ¿no? Entonces, ese es un análisis bivariado. Al costado, ahí está el análisis multivariado. Sigue siendo la edad. Mira, ustedes van a decir, pero profesor, sigue casi igual. No, el resultado en la edad, fíjense, ya no es 1.301, ¿no? Miren el multivariado. En el multivariado ya no es, aparece otro valor, es 1.052. Es decir, es otro valor. En el bivariado aparecía un valor, pero acá es otro valor. ¿Seguirá siendo significativo? Sigue siendo significativo, ¿no? ¿Están seguros? ¿Seguras, perdón? La edad será significativo. En el bivariado, fíjense, en el bivariado sí. ¿Por qué? Porque el intervalo de confianza no contiene el número uno. Y en el multivariado, fíjense la edad en el multivariado. En el multivariado ya no sale significativo. Miren el intervalo. El intervalo para la edad es 0.99 hasta 1.11. Contiene el número uno. Por lo tanto, la edad dejó de ser significativo. Entonces, en el bivariado era algo engañoso, ¿no? Nos estaba engañando. Era una asociación de mentira. En cambio, en el multivariado nos da una respuesta más concreta, ¿no? En el multivariado, la edad no está asociado a parto por cesárea, porque el p-valor salió menor a 0, mayor a 0.05 y los intervalos de confianza contienen el número uno. Entonces, el verdadero valor o el análisis o las conclusiones de discusión se tiene que hacer con el análisis multivariado. Fíjense a ver uno que ha salido significativo. Nivel educativo, superior, 1.18, ¿no? ¿Y cuánto es el p-valor? Menor a 0.001. Entonces, fíjense el intervalo de confianza, 1.112, 1.261. Entonces, ahí sí salió significativo. ¿Y cómo interpretan el 1.184 en el superior? Se interpreta así, ¿no? Las mujeres cuyo nivel educativo es superior tienen 1.184 veces, ¿no? Tienen 1.184 veces más prevalencia de parto por cesárea en comparación con las mujeres cuyo nivel educativo es no superior. Es decir, las mujeres igualmente, ¿no? Casi como en la edad, ¿no? La mujer a medida que va avanzando su nivel educativo posterga también la parte de su maternidad y eso implica pues que tiene más alta prevalencia de migrar a parto por cesárea, ¿no? Que parto por natural, ¿no? Entonces, eso también te refleja la realidad. Entonces, pero acá lo que ustedes tienen que mencionar es esto es ajustado a las demás variables. Ese valorcito de 1.184 ha sido ajustado a la edad, lugar de residencia, paridad, ingresos, entre otras, ¿no? Ha sido ajustado. Por eso sale un valor diferente al análisis bivariado. Entonces, para el análisis, nuevamente, para la conclusión, para la discusión, conclusiones, siempre tienen que trabajar con el análisis multivariado. El análisis multivariado ya incorpora las variables confusoras, ya ajusta las demás variables y no te va a generar un falso positivo, es decir, no te va a generar una falsa asociación. Entonces, la siguiente, a ver, acá tenemos algo más. Ya, hasta acá la presentación. Entonces, en resumen, en el proyecto, en análisis de datos, van a precisar de acuerdo a tipología de investigación. Si es analítico transversal, ustedes van a utilizar el razón de prevalencia cruda y ajustada. Si es caso control, van a utilizar el odds ratio, crudo ajustado. Y si es tipo cohorte o longitudinal, van a utilizar el hazard ratio o riesgo relativo. ¿Listo? Eso es. Hasta acá alguna pregunta, consultas. Todos los materiales ya se encuentra disponible, ahí lo pueden consultar. Inclusive la delegada también lo tiene. No sé si tienen alguna pregunta, consulta. Caso contrario, ya estaríamos terminando con la presentación.
Me hubiera gustado que sea presencial, pero seguramente va a haber una oportunidad más adelante. Normalmente yo sí, mañana voy a estar presencial, tenemos otro grupo, pero si tienen dudas, consulta, igualmente se pueden unir a grupos, escribirme si tienen consultas o dudas, pueden escribirme, siempre hay un curso de retroalimentación que brindo a los alumnos. Entonces ahí les puedo compartir el link para que puedan incorporarse, ¿no? Entonces, si no hay más preguntas, estaríamos terminando y cualquier consulta igualmente voy a estar atento al WhatsApp o en coordinación con la delegada, ¿ya? Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Nos vemos.